entonces con anatomía del lóbulo temporal. Y vamos a empezar con este caso clínico. Es una mujer de 63 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y presente en forma súbita hemiparesia derecha, 2 de 5. La sensibilidad se conserva, los reflejos de estiramiento muscular disminuidos. Al margen de esto, les comento que los reflejos de estiramiento muscular son sinónimo de reflejos osteotendinosos y son sinónimo también de reflejos miotáticos. Se pueden decir de las tres formas. Levante las manos. Levante las manos, por favor. Cierre los ojos. Abra los ojos. Saque la lengua. Cierre su boca. Levante las manos. Levante las manos. Dígame cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? Esta es una fascia global clásica. Es esta paciente justamente. Algunas situaciones las logra contestar o obedecer las órdenes, pero en la mayoría de las veces, si ustedes notan, los comandos ni siquiera los comprenden. Es una fascia global. Es una tomografía de esta misma paciente en las primeras horas de que empezó los síntomas. Una tomografía simple. Vean cómo prácticamente es normal. Aunque vamos a ver claramente la patología más adelante, de una vez les adelanto que siendo una patología de inicio súbito, nuevamente ahí está el detalle para resolver muchas veces los casos clínicos. Inicio súbito, lo más probable es que se trate de enfermedad vascular cerebral. Y recuerden que la enfermedad vascular cerebral únicamente puede ser isquémica en el caso de los infartos o hemorrágica. Con esta tomografía que sale normal, descartamos totalmente que sea hemorrágica. Entonces, es una enfermedad vascular de tipo isquémico. Y es común que en las primeras horas la tomografía parezca normal. Se repitió a las 48 horas y aparece ya el infarto. Lóbulo temporal izquierdo, se extiende hasta el frontal, incluso parietal. Y vean ustedes la forma clásica en forma de cuña de los infartos cerebrales. Considerando la zona anatómica donde se encuentra localizado este infarto, alguien que me diga qué arteria es la que se ocluyó. ¿La arteria cerebral media? Cerebral media. Siempre que digamos que tiene un infarto, tenemos que suponer el territorio. Dice infarto en territorio de la arteria cerebral media izquierda. Ese es el nombre completo. Muy bien. Entonces, este es
el infarto establecido y es el causante de la sintomatología que tiene la paciente. El lóbulo temporal, entonces, se encuentra por debajo de la cisura de Silvio. Está localizado, está asentado en lo que corresponde al piso medio de la base del cráneo, justo por encima de la porción petrosa del hueso temporal. La porción más anterior del lóbulo temporal, el polo temporal, topa con el ala menor del esfenoides. Y la porción posterior la vamos a distinguir también con el límite posterior que corresponde igual al parietal, con escotadura preoccipital. En la cara medial se relaciona ampliamente con el hipotálamo y el mesencéfalo. Y esto es de suma relevancia porque cuando hay un caso de hipertensión intracraneal, se va a producir generalmente una herniación del uncus, se llama. El uncus es parte del lóbulo temporal. Y cuando el uncus presenta una herniación, lo primero que va a comprimir precisamente es el mesencéfalo. Del mesencéfalo surge el tercer nervio craneal y el cuarto nervio craneal. Entonces, lo que va a ocurrir con esto es de que va a perder la función este tercer nervio craneal y la pupila de ese lado se va a dilatar. A eso se le llama anisocoria, cuando los tamaños pupilares son diferentes. Y cuando eso sucede, es un indicativo clásico de gravedad en neurología. Entonces, no hay que perder de vista esa situación anatómica. Esta es una imagen de la estructura de la base del cráneo. Vemos en la parte más anterior el piso anterior, donde descansa el lóbulo frontal. Aquí se ha quitado la órbita, se alcanza a ver el globo ocular, el nervio óptico. Y en esta zona se le llama piso medio. Se encuentra localizado el lóbulo temporal. Más hacia atrás vemos la zona del tentorio, la tienda del cerebelo, donde se aloja precisamente también parte del lóbulo temporal, pero primordialmente el lóbulo occipital. Se le van a distinguir dos caras, la cara externa y la cara inferior. En la cara externa vamos a tener un surco temporal superior, un surco temporal inferior. Y en la cara inferior vamos a tener también dos surcos, un surco occipito temporal y un surco colateral, también llamado surco rinal en su prolongación más anterior. Esta es la cara externa. El surco superior y el surco temporal inferior, y eso nos va a originar tres giros o circunvoluciones. El giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Algunos textos de anatomía le llaman el giro temporal primero, segundo y tercer giro temporal. Y esta es la escotadura preoccipital, que es el límite posterior del lóbulo temporal. Recuerden ustedes que se trazaba una línea imaginaria desde la escotadura preoccipital hasta la muesca que hace el surco parieto-occipital en la parte superior, y ese es el límite prácticamente del lóbulo temporal y en la parte superior del lóbulo parietal. Esta es la cara inferior o la base del lóbulo temporal. Y vemos el surco
occipito temporal. Y vemos el surco colateral, que en la porción más anterior se le llama surco rinal. De una vez aprovechen en esta imagen para ver cómo la punta del temporal hace una curvatura y se llama uncus. Aquí nuevamente, surco occipito temporal, el surco colateral con su prolongación más anterior rinal. Aquí se alcanza a apreciar incluso el surco calcarino que vamos a ver en la siguiente clase. Y se alcanza a apreciar también el surco del hipocampo. Vean ustedes cómo el hipocampo prácticamente se encuentra en la base y muy relacionado con el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo o cerebro medio también se le conoce. Y entonces se origina la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunvolución temporal, llamadas también superior, media e inferior, y esas se encuentran en la cara externa. Y en la cara inferior se encuentra la cuarta circunvolución temporal y la quinta circunvolución temporal, de la cual va a surgir el giro occipito temporal medial, y en la punta del lóbulo temporal la circunvolución de hipocampo y el uncus. Lo vamos a ver más claramente aquí, superior, media e inferior. Esta es la prolongación de la inferior y esta es realmente la base del lóbulo temporal, que es el giro occipito temporal lateral, el giro occipito temporal medial con la zona parahipocampal y el uncus. La irrigación del lóbulo temporal, volvemos a insistir, en gran parte se debe al sistema anterior en base a la arteria cerebral media, sobre todo en la cara externa, con la arteria temporal anterior, media y posterior, y la arteria temporo-occipital. Hay una arteria que le da toda la vuelta a la cara interna de los hemisferios, es la arteria pericallosa, que es a su vez rama de la arteria cerebral anterior. Y hay una porción de la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar, que platicábamos el día de ayer, que son las arterias temporales inferiores. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí desde el punto de vista funcional? Bueno, pues desde el punto de vista funcional vamos a encontrar que aquí se concentra la vía olfatoria, se concentra la vía vestibular y se concentra la vía acústica, que de hecho estas dos funciones van juntas. La vía olfatoria tiene una característica muy especial. Es un sentido especial. Y prácticamente todos los sentidos, toda la sensibilidad, les mencionaba en días previos, pasa por el tálamo, por el núcleo posterolateral ventral, excepto una sensibilidad. Y esta es la sensibilidad que no pasa por el tálamo. Es la única, la vía olfatoria. Ahorita la vamos a ver de qué se trata. Muchas sensibilidades llegan aquí. La sensibilidad somática, visceral, gustativa. Se conectan las vías visuales y auditivas para darnos paso a la comprensión del lenguaje, tanto auditivo como visual. Y hay una conexión también con el sistema reticular ascendente para mantenernos atentos. ¿Qué funciones va a tener? Bueno, pues la vía olfatoria, el reconocimiento de las sensaciones olfatorias, en conjunto
con el área prefrontal, esta zona del temporal forma parte del circuito de Papez, llamado también circuito de la furia, donde reside también parte de la personalidad. Interviene en las reacciones de vigilia-sueño por su relación con el sistema reticular ascendente y da origen también a movimientos complejos muy antiguos como chupeteo, masticación. Interviene en el nistagmus también. Hay una zona muy especial ahí en el lóbulo temporal de grupos de neuronas de sustancia gris llamada hipocampo. Algunos textos lo llaman también asta de Amón, cuerno de Amón, cornu amonis, formación hipocampal, subículo o subículum. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinónimos tiene esta estructura. Se los menciono para que no se confundan. En general le vamos a llamar hipocampo y es una zona curvada de materia gris que se extiende a lo largo de toda el asta temporal del ventrículo lateral. Aunque vamos a ver el sistema ventricular más adelante, ya les había adelantado yo que existen ventrículos laterales, uno derecho, uno izquierdo, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Bueno, pues específicamente los ventrículos laterales tienen un asta frontal, tienen un asta occipital y tienen un asta temporal. Específicamente aquí de lo que estamos hablando es del asta temporal. Entonces, este hipocampo y el giro dentado constituyen la formación hipocampal. Y esta zona es muy importante, sobre todo en la vía olfatoria. Este es un caballo de mar o hipocampo. Y justo aquí se demuestra el asta frontal, el asta occipital y el asta temporal de los ventrículos laterales. Y aquí se encuentra la formación hipocampal. En un corte coronal, vean ustedes, este es el lóbulo temporal. Esta que estoy señalando aquí con el cursor, si se alcanza a apreciar, es el asta temporal del ventrículo y la identificamos habitualmente porque encontramos también en esta zona estructuras que producen líquido cefalorraquídeo, que son específicamente los plexos coroides. Y vean ustedes cómo esta estructura de corteza cerebral hace una curvatura como si se tratara específicamente de un hipocampo. A eso se refiere. Vean nuevamente, este es el lóbulo temporal, este es el hipocampo, y aquí encontramos el ventrículo lateral. En el lóbulo temporal, la circunvolución temporal superior, en la profundidad de la cisura de Silvio, se encuentra un giro que está oculto realmente y que no es descrito como un giro en especial desde el punto de vista anatómico, pero se encuentra ahí localizada la zona de la audición, se llama giro de Heschel. Y esto no lo describimos con anterioridad porque se encuentra prácticamente en la profundidad de la cisura de Silvio. Entonces, las funciones del lóbulo temporal las vamos a enumerar nuevamente. Función de la vía olfatoria. Función auditiva. Función del equilibrio. Función del área de Wernicke o del lenguaje. Vamos a analizar la vía auditiva
muy rápidamente. Recuerden ustedes, si quieren revisar esto nuevamente, lo van a encontrar en el libro de nervios craneales. Y de hecho va a existir una clase específica para ver el octavo nervio craneal. Entonces, en el oído tenemos dos modalidades sensoriales, la audición y el equilibrio. La audición inicia en el conducto auditivo externo, tenemos el pabellón auricular y tenemos un orificio que se llama conducto auditivo externo. Este termina donde se encuentra el tímpano. El tímpano los sonidos hacen vibrar al tímpano y entonces este activa una serie de huesecillos que se encuentran en el oído medio o conducto auditivo medio. Martillo, yunque y estribo se llaman los huesos. Y ahí en el oído medio también hay otro conducto que comunica con la faringe, se llama trompa de Eustaquio. Pero eso no tiene relevancia ahorita. Hay una zona que se llama oído interno, donde se encuentra la cóclea, el órgano de Corti, y se encuentran también algunas estructuras importantes para el equilibrio, como el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Es una representación más o menos de lo que hablamos: pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, cadena de huesecillos en el oído medio, trompa de Eustaquio que comunica con la faringe y oído interno, donde se encuentra la cóclea, donde se encuentra el utrículo, sáculo y conductos semicirculares, y se origina el nervio vestíbulo coclear. Todas estas estructuras las van a revisar ampliamente. Este es el órgano de Corti, donde se origina el octavo nervio craneal. Y entonces esta es la vía que sigue. Del órgano de Corti se forma el nervio coclear. Este nervio coclear a nivel del puente va a los núcleos cocleares anterior y posterior. De ahí va a haber una representación bilateral que se va a dirigir al complejo libar superior. Va a dirigirse hacia arriba, va a ascender a través de una estructura llamada lemnisco lateral. Y de este lemnisco lateral va a llegar al mesencéfalo, en una zona posterior llamado colículo inferior. Y de este colículo inferior se va a enviar una señal hacia el tálamo. Como les mencionaba, el tálamo prácticamente recoge es una estructura de relevo para todas las funciones sensitivas, y esta es una función sensitiva. Entonces en el tálamo se va a conectar a nivel del núcleo geniculado medial, y del núcleo geniculado medial va a la corteza auditiva en el giro de Heschel. Esta es nervio vestíbulo coclear, al núcleo coclear anterior y posterior, a la representación bilateral del complejo ulivar, lemnisco lateral, colículo inferior a nivel del mesencéfalo, cuerpo geniculado medial a nivel del tálamo, y a la circunvolución de Heschel. Esa es la vía auditiva. Entonces, el área auditiva, hablando de las zonas de Brodmann, corresponde al área 41 y 42. Esa es la zona auditiva primaria. Pero hay una zona auditiva secundaria que corresponden al giro temporal superior y medio, que representa el área 20 y 21 de Brodmann. Es un área de asociación de la audición. Y mencionábamos ya desde las primeras clases que existe una zona en el lóbulo frontal del lado dominante que se llama área de Broca, en el lóbulo frontal inferior, pero existe otra zona en el área 39 y 40 de la circunvolución temporal superior,
que es el área de Wernicke o de comprensión del lenguaje. Y que estas dos se comunican a través de una serie de fibras que se le llama complejo del arqueado o arcuato. Entonces, área expresiva, todo esto, si queremos hablar, nuestra personalidad reside en el área prefrontal, seamos muy calladitos o seamos muy expresivos. Todo esto, la estrategia de cómo comunicarse, se inicia en el área prefrontal. De ahí va al área de Broca, y del área de Broca se comunica a la corteza motora primaria para realizar los movimientos de fonación. Vean ustedes, el número 4 marca el área de Broca, el número 8 muestra, perdón, el número 5 y 6 muestra el área de Wernicke y el fascículo arqueado que las comunica. Existen componentes extracorticales para el lenguaje, el tálamo, los ganglios basales que nos dan fluidez al hablar. El cerebelo también coordina la fluidez. Recuerden ustedes en las personas que toman mucho alcohol, cuando se intoxican por alcohol, este alcohol se va muy fácilmente a intoxicar las neuronas del cerebelo. Y entonces, aparte de que pierden el equilibrio, también pierden la coordinación de la fluidez al hablar. Lenguaje clásico de borracho. Y el tronco encefálico, donde se encuentra la sustancia reticular ascendente que nos mantiene despiertos, se encarga de mantener alerta al cerebro para permitir la activación lingüística. El fascículo arqueado, ya lo habíamos visto, es una estructura que comunica ambas zonas del lenguaje. Y el lenguaje auditivo va, ya una vez de que el sonido llegó a la circunvolución de Heschel en el área 40 y 41, esta se comunica con el área de Wernicke para comprender qué es lo que nos están diciendo. Entonces, el área de Wernicke es una zona sensitiva también de comprensión del lenguaje. El área visual interviene también en el lenguaje. Recuerden que no únicamente existe el lenguaje hablado, también existe un lenguaje de símbolos. La zona visual que se encuentra en el lóbulo occipital se comunica con la zona angular del lóbulo parietal. Y recuerden ustedes que tanto la zona angular como la zona supramarginal se encuentran en estrecha relación con el área de Wernicke. De hecho, comparten áreas de Brodmann. La zona angular y supramarginal comparten el área 39 y 40 con el área de Wernicke. Entonces, de ahí se comunica con el área de Wernicke también para comprender el lenguaje de símbolos. Bueno, pues aquí ya es una repetición de lo mismo, no vamos a ahondar más en esto. Existe otra función en el lóbulo temporal que no es exclusiva del lóbulo temporal, déjenme decirles. En la memoria intervienen el lóbulo frontal y algunos textos incluso mencionan que necesita la integridad de toda la corteza cerebral para que la memoria tenga realmente una función completa. Sin embargo, a través de estudios múltiples se ha llegado a dilucidar que el lóbulo temporal forma una parte fundamental para almacenar información. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro cuando queremos aprender algo? Sea que queramos aprender algo momentáneamente, alguien nos da un número telefónico, no tenemos dónde anotar, dice, bueno, me lo voy a aprender un momentito, mientras tengo dónde anotarlo.
o algo que realmente quisieran aprender de por vida, como es lo que están estudiando ahora, que es la memoria de largo plazo. Entonces, lo que sucede ahí generalmente es de que el momento de que queremos activar la memoria, se activan también cambios químicos a nivel de las neuronas a través de neurotransmisores y se activan también cambios estructurales, es decir, se activan conexiones neuronales. En la memoria de corto plazo, prácticamente son activación de neurotransmisores y en la memoria de largo plazo se cambia realmente la estructura de las sinapsis neuronales y el recuerdo se queda en forma permanente. Incluso en los pacientes que presentan demencia tipo Alzheimer, donde se pierde una cantidad de neuronas de la corteza cerebral impresionante, mantienen todavía funcional la memoria de largo plazo, se acuerdan perfectamente de su niñez, de su juventud, pero lo que se afecta drásticamente en estos pacientes es la memoria de corto plazo. De repente quieren hacer algo y ya no saben a qué iban, o salen a la calle y se pierden porque no recuerdan cómo llegar a casa. Para la memoria de corto plazo interviene la corteza prefrontal, interviene el lóbulo temporal. Para la memoria de largo plazo interviene la corteza del lóbulo temporal, pero también intervienen estructuras subcorticales. Esta zona del hipocampo es muy, muy importante para la memoria. Vean ustedes cómo se menciona aquí a la corteza prefrontal, pero sobre todo a esta zona del lóbulo temporal. Y la expresión es bilateral, incluso su cercana conexión con el hipotálamo hace que ciertos recuerdos produzcan liberación de hormonas, como sucede con un alimento que nos preparaban en la infancia, donde se liberaron ciertas hormonas y al momento de probarlos nuevamente nos lleva nuevamente como si estuviésemos viviendo el momento, pero esto es sobre todo por la liberación de ciertas hormonas, sobre todo de la glándula suprarrenal. Cuando se altera la memoria se producen varias alteraciones clínicas. La hipermnesia, que es una capacidad aumentada para recordar eventos. La hipomnesia es lo contrario. La dismnesia es cuando se recuerdan eventos, pero no se pueden secuenciar. Y la amnesia, que es la incapacidad para recordar eventos. Existe una amnesia anterógrada, donde el paciente es incapaz de aprender cosas nuevas, y una amnesia retrógrada, donde es el paciente incapaz de recordar cosas que ya sucedieron. Todo esto sobre todo sucede en los traumatismos craneoencefálicos. El circuito de Papez o circuito de la furia es fundamental para determinar la personalidad. Y dentro de este circuito de Papez, pues se encuentra todas estas estructuras, el tubérculo mamilar, el hipotálamo posterior, núcleo anterior del tálamo, el cíngulo, el hipocampo, el tubérculo mamilar. Recuerdan ustedes que la circunvolución del cíngulo se relaciona estrechamente y se va desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo parietal y temporal y se relaciona estrechamente con la corteza prefrontal, que también forma parte de la personalidad. Finalmente, esto también lo vamos a revisar cuando veamos nervios craneales, puesto que este es el primer nervio craneal, pero dado que aquí se encuentra la función olfatoria en el lóbulo temporal, les recuerdo rápidamente que las células olfatorias de la mucosa olfatoria forman la primera neurona y estas, a través de varias raicillas nerviosas, atraviesan la lámina cribosa del etmoides
para formar el bulbo olfatorio y más atrás el tracto olfatorio. Ese tracto olfatorio se divide en 3 partes llamadas estrías olfatorias. Una estría olfatoria lateral que va directamente a la zona de la punta del lóbulo temporal, cerca del cuerpo amigdalino. Una estría lateral medial que se comunica con la contralateral a través de la comisura blanca anterior, que aquí marca el cursor, y una estría olfatoria intermedia. Esta estría olfatoria intermedia se introduce al cerebro a través de la sustancia perforada anterior, y esta va a tener una terminación a nivel de la corteza cerebral subcallosa. Entonces, estas son precisamente la vía olfatoria que se relaciona precisamente con el lóbulo temporal en la corteza entorrinal. Entonces, tanto la estría olfatoria lateral como la estría olfatoria medial, que se comunica con la contralateral, llegan a la zona entorrinal del lóbulo temporal y no pasan por el tálamo. Entonces, es la única sensibilidad especial que no pasa por el tálamo. Bueno, pues es todo de la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda, profesor. En la parte del hipocampo, donde hay receptores mineralo o glucocorticoides, había visto que estos ayudaban a que cierta parte de la memoria no se perdiera. Pero, por ejemplo, en algunos traumatismos o enfermedades como el Alzheimer y demás, se pierden ciertas, por así decirlo, recuerdos o capacidad de memoria, pero estas zonas se ven menos afectadas. ¿Eso sí tiene relación con que en esas zonas haya receptores para los corticoides o ahí no tiene relación? No tiene relación realmente la recepción para los receptores mineralocorticoides. Se relaciona a las hormonas suprarrenales que les mencionaba, y estos son recuerdos de largo plazo. Esos, por algún motivo, como tienen cambios estructurales, no se afectan realmente con los demencia tipo Alzheimer. Lo que se afecta es los recuerdos recientes, pero no tiene ninguna relación que sean mineralocorticoides. Gracias. Prácticamente se acaba la sesión en menos de un minuto. Entonces, nos vemos el día de mañana.